que el dinero no es nuestra fuente, que Dios es nuestra fuente. Y que el lugar donde estás trabajando es simplemente un canal. ¿Sabe? Esto es tan delgado, la línea, que muchas veces en las iglesias hay líderes cristianos que hasta cuando oran por la ofrenda y por los diezmos, oran mal y enseñan mal a la gente. Te voy a dar un ejemplo de eso, de que lo que se invierte en realidad muchas veces en la motivación a las personas a dar es una motivación a través del espíritu de Mamón. Y el fin y los medios de la ofrenda son invertidos. Porque en lugar de usar el dinero para servir a Dios, la gente es motivada a usar a Dios para obtener dinero. Y eso está mal. Entonces, he escuchado muchas oraciones en diferentes lugares y en diferentes iglesias, agarrar y decir, primero vamos a tomar una ofrenda. Cuando el verdadero lenguaje de eso es recibir una ofrenda. Hay que recibir la ofrenda. Luego dice, mi hermano, si usted tiene necesidad, en este es el momento especial para solucionar su problema económico a través de una ofrenda. Y usted va a hacer un pacto con Dios para que Dios le solucione su problema de plata. Y de ahí dice, sabe que hay un principio en la Biblia de siembra y cosecha. Y si usted siembra va a cosechar, y si siembra poco va a cosechar poco, y si siembra mucho va a cosechar mucho. Y ahí comienza el ministro a orar y a motivar a las personas para dar, y de su siembra ore para que usted, para que no seas 30 por 1, ni 60 por 1, de repente ni 100 por 1, sino que sea 200 por 1. Y si usted siembra y ora con fe, usted va a recibir más plata. ¿Cuál es el objetivo ahí? ¿Cuál es el fin? Plata. De que usted reciba plata. Usted está dando por plata. Lo están enseñando a sembrar para recibir plata. Ese es el fin. Y la ofrenda es una adoración a Dios. La ofrenda no es para recibir plata. La ofrenda es una adoración a Dios. Y el principio de la siembra y la cosecha es verdad. Es verdad, no es mentira. Si usted siembra, va a cosechar. Y es verdad que si siembra harto, va a cosechar harto. Porque esa es una ley de Dios. Es verdad. El tema es la motivación del corazón. ¿A quién estás adorando cuando vos estás sembrando con el propósito de tener dinero y no de adorar a Dios? Entonces estás adorando a Mamón, porque lo que estás buscando es dinero para solucionar tu vida. Tu vida va a ser solucionada si tienes dinero. Entonces, si estás esperando que el dinero solucione tu vida, Dios no la va a solucionar. Dios no tiene el poder para solucionarla, porque tú no se lo estás dando. ¿Sabe? Hay muchas personas que al hacer esto invertimos esa relación de amo-esclavo. Y nosotros comenzamos a tomar a Dios como si Dios fuera tu esclavo y lo podés usar para tener dinero. El mensaje es, en tu corazón no tienes dinero, entonces estás muerto. Entonces vamos a usar a Dios y sus principios para que tengas dinero. Y cuando tengas dinero vas a estar bien. Y va a haber paz en tu corazón y vas a vivir. ¿Sabe? Dios no es nuestro siervo que nos va a ayudar a tener dinero. Es al revés. El dinero debe ser tu siervo. El dinero debe ser tu siervo para que tú lo pongas al servicio del reino. Dios es nuestro amo. Y nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos da. Y estamos llamados a administrar el dinero bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Si vas a dar una ofrenda,
es porque Dios te está direccionando a dar la ofrenda. Y esa debe ser tu motivación, obedecer la guianza y la dirección de Dios para dar una ofrenda. Por eso es que cuando yo oro por las ofrendas, cuando oramos por las ofrendas, siempre la oración es: Señor, que nadie dé por emoción, que nadie dé por obligación, que nadie dé porque lo están mirando, sino que cada uno dé conforme tú has colocado en su corazón, porque esa es la verdadera motivación que debe haber en nuestros corazones. Debemos siempre escuchar la voz de Dios para dar. Debemos escuchar la voz de Dios para saber cuánto vamos a dar. Si vamos a dar mucho, si vamos a dar más o menos, depende de lo que Dios te diga. Puedes dar una ofrenda pequeña, puedes dar una ofrenda más grande, o puedes darlo todo lo que tienes. Si Dios te lo ha ordenado. No por un acto emocional o con el propósito de que Dios te lo devuelva súper multiplicado. Esa es la manera correcta en que debemos relacionarnos con Dios, no como si Él fuera nuestro esclavo y que lo vamos a usar para conseguir dinero. Si obedeces esa voz de Dios, aún dando todo lo que tienes, no vas a tener temor de qué vas a comer y qué vas a beber, y cómo te vas a vestir y cómo van a estudiar tu hijo. Si vos obedeces la voz de Dios y das todo lo que tenés, va a haber paz en tu corazón y va a haber gozo por darlo todo. Porque esa paz te va a traer de que en el corazón la seguridad de que no te vas a morir. Y entonces los principios de Dios se van a cumplir perfectamente en tu vida. Si Dios es en verdad mi fuente, entonces mi trabajo, mi jefe, mis inversiones, mi negocio, no son mis fuentes, son mis canales que Dios está usando para bendecirme. Otra cosa que debemos entender es de que Mamón está ligado a la iniquidad. ¿Sabe qué es la iniquidad, no? Vamos a hablar ahorita sobre el tema de iniquidad. Mamón está ligado a la iniquidad, que son el tema de las maldiciones generacionales. Mamón es una fuerza impulsora en la vida de la gente, sea cristiano o no sea cristiano. Les voy a dar una historia. Abre tu Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Son varios versículos ahí que vamos a hablar ahorita, rápidamente. Hechos de los Apóstoles 8, comenzando en el versículo 9. Dice: había un hombre llamado Simón, fíjate las características de este hombre, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Primero, la magia no tiene nada que ver con Dios, la hechicería no tiene nada que ver con Dios, es totalmente opuesto a Dios. La hechicería es totalmente opuesto a Dios. Y este hombre hacía eso. Y además era un engañador, era un tramposo. Y una de las cosas que Mamón hace es influenciar en la gente a través del engaño, el engaño de que el dinero tiene poder. Entonces este hombre engañaba a la gente. El versículo dice: y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Miren el engaño. La gente creía que en él había poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Creyó y fue bautizado. Uno de los nuestros. Es la figura de nosotros. Simón era un cristiano, así como nosotros. Creímos y nos bautizamos. Simón creyó a Jesucristo y se bautizó. Seguidor de Jesús, andaba con Felipe, se arrepintió de sus pecados pasados. Entonces un rato de eso llega Pedro y Juan a la ciudad, que se enteraron de las noticias que estaba pasando en Samaria. Y llega Pedro y Juan a la ciudad y los apóstoles comenzaron a imponer manos.
Cuando comienza a ver eso, llega la prueba a Simón el cristiano. Ya no era Simón el mago, ya era Simón el cristiano. Y entonces él cree que puede comprar el don del Espíritu Santo. El versículo 18 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Otra vez salió dinero, pero él era cristiano y era bautizado. Para los que siempre dicen que todas las cosas son hechas nuevas, no es verdad. Hay cosas en el alma que tenemos que solucionar. Aunque nacimos de nuevo, hay cosas en nuestra alma que tenemos que ir perfeccionando, que tenemos que ir transformando nuestra manera de pensar. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? No está confrontándolo a Simón. Pedro está confrontando al espíritu de Mamón en su corazón de Simón, que todavía cree a través de ese espíritu que todo lo puede conseguir con dinero, como había sucedido en su vida pasada antes de ser cristiano. En ese momento hay un conflicto de reino. Mamón quiere controlar, tener poder y la autoridad a través del dinero, comprando el don del Espíritu. ¿Sabe? Debemos entender de que en el mundo, como la gente piensa, el mundo se maneja a través de la compra y de la venta. Compro y vendo. Me interesa, me gusta, compro y vendo, pago por esto y lo adquiero. En el reino de Dios no es comprar y vender, es dar y recibir. En el reino de Dios se da y se recibe. No se compra y se vende nada. Simplemente se da y se recibe. Yo doy y no estoy comprando nada, simplemente doy de corazón. Y la otra persona recibe. Y cuando a mí me toca en algún momento dado recibir, recibo. Pero no estoy condicionado a entregar nada. Esa es la diferencia. Cuando usted compra y vende, usted entrega dinero y recibe algo a cambio. Está condicionado el hecho que te entreguen dinero. En el reino de Dios, el dar y recibir no está condicionado el dar a recibir nada. Y cuando vos recibís, no estás condicionado a devolver nada. Segunda Tesalonicenses 2:7, la palabra del Señor dice: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Al presente, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad. Segunda Tesalonicenses 2:7. ¿De dónde nacen esas cosas inicialmente en nosotros como seres humanos, como humanidad? Todo comienza en la caída del hombre en el Edén. Implicó más que el pecado de Adán y Eva, sino que la iniquidad de Satanás fue transmitida al género humano a través de ese evento. Ezequiel 28:15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La palabra en hebreo abal significa injusticia, maldad, iniquidad. Desde que se halló en ti iniquidad, eras perfecto en todos tus caminos hasta que se encontró en ti iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es esa fuerza impulsora que nos influencia el corazón del hombre a desobedecer, a elegir el pecado. Es una fuerza que nos lleva a tomar la decisión del pecado. Cuando está la tentación, esa fuerza nos lleva a caer en la tentación. La iniquidad no es pecado. La iniquidad es esa fuerza, es como un árbol. El pecado es el fruto. Usted puede deshacerse de su iniquidad y no pecar. Usted puede renunciar a su iniquidad para no pecar. Pero es tremendamente fuerte y muchas personas
nos hemos dejado llevar y cuando está la tentación, en vez de huir de ella, nos acercamos y tomamos la decisión en nuestra voluntad, atrapados en nuestras emociones y nuestros pensamientos, y damos el paso y tomamos la decisión de pecar, de elegir el pecado. Y esto es transmitido de generación en generación. La iniquidad es transmitida de generación en generación. Ahí en tu renuevo puedes leerlo, Deuteronomio 5, del 9 al 10, Éxodo 34, versículo 7, Número capítulo 14, versículo 18, está hablando de la transmisión de la iniquidad de generación en generación. La iniquidad no tratada lleva a la persona a convertirse en un hacedor de maldad. Sí, ahora podemos entender, yo pude entender ese versículo de Mateo 7:23, cuando le dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿quiénes eran estas personas o quiénes son estas personas que Jesús está hablando? Personas que profetizaron de él, personas que sanaron enfermos en su nombre, personas que sacaron el nombre de Jesús y hablaron de Jesucristo, pero no renunciaron a su iniquidad. Porque yo no entendía el por qué si en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto, y el Señor les va a decir, dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra es un sinónimo de adikia. La palabra que usa ahí es anomia y significa ilegalidad, transgresión e injusticia. Hacedores de injusticia, de iniquidad. Un hacedor de maldad es una persona que sabe y tiene conciencia de que existe esta fuerza impulsora de pecado en su vida y no está dispuesto a tratar con ella. Esto trae las ruinas, dice Ezequiel 18:30. Lo puedes poner ahí, Ezequiel 18:30. Vuelvo a repetir esto. Un hacedor de maldad es una persona que sabe y tiene plena conciencia de que existe una fuerza impulsora en su vida que lo lleva al pecado y no está dispuesto a tratar con esa fuerza. Esto trae la ruina. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se escudan en el tema de la iniquidad como si fuera algo imposible de vencer. Cuando vemos esta fuerza de iniquidad repetirse en nuestra vida, es crítico que tomemos un rol activo en buscar a Dios para recibir la revelación de esta raíz de iniquidad que podamos tener, para que Dios pueda darnos arrepentimiento y remover esta raíz. Por eso es que cuando estuvimos estudiando el libro de Nehemías y el pastor estaba dando toda una serie sobre Nehemías y el liderazgo, una de las cosas que hacía Nehemías es que él oraba y pedía perdón por sus pecados, la de sus padres y la de su nación. Porque eso es la iniquidad. Entonces, para que usted pueda examinar su corazón y sacarse una radiografía usted con el Señor, vamos a hablar rápidamente de 10 síntomas de la influencia de Mamón en nuestras vidas. 10 síntomas. El identificar estos síntomas es el primer paso para ser libre de él. Esto es como el alcoholismo, ¿no? ¿Cuál es el primer paso para dejar de ser alcohólico? Es reconocer que soy alcohólico, que tengo una dependencia adictiva del alcohol. Si no pasa eso, no voy a cambiar. Nada va a transformar mi vida. Ok, entonces igual con el espíritu de Mamón. Vamos a hablar 10. De repente usted tiene una o ninguna, o de repente las 10. No se preocupe por eso. El Señor lo va a sanar. La primera, preocupación y ansiedad por el dinero. Preocupación y ansiedad por el dinero. Los ricos temen perder el dinero acumulado y los pobres temen no tener el suficiente dinero. Proverbios 30 del 7 al 9. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí.
No me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario o susténtame con el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. La ansiedad y la preocupación por el dinero no está en función de la cantidad de dinero que la persona tiene. Encontré un artículo en la revista Time de Nueva York. Fue escrito el 29 de febrero de 1988. ¿Sabe cuál era el título de la portada de esa revista? Este artículo es sobre comportamiento humano. Y decía, comportamiento, la aflicción de ser rico. Una plaga de ansiedad que a menudo aflige a los prisioneros del gueto de oro. Es como los que son de mi edad han leído la revista de Walt Disney de Tío Rico, de Pato Donald, ¿no? Era un hombre millonario, pero su gran preocupación era lo que dice esa parábola de Jesucristo, que construye el hombre granaderos y graneros para guardar y proteger sus granos y su riqueza y sus bienes, ¿no es verdad? Igual era Tío Rico, construía sus búnkeres para guardar su plata y él se zambullía en su dinero, ¿no es verdad? Pero su gran temor era que lo ataquen, por eso construía búnker y fortalezas para evitar que le roben, porque él tenía un gran temor de que le roben un centavo. ¿Cómo yo combato eso? Primero, entendiendo que lo que yo tengo es un regalo de Dios y que mis necesidades son satisfechas por Él, Él es mi fuente. Que mis posesiones son cuidadas